jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle Bueno, bell, jingle bell rock. hoy vamos a leer, o ya hemos leído este evangelio famoso donde San José y la Virgen María llevan al niño Jesús para presentarlo en el templo y para cumplir los ritos de la purificación de María. Y justo cuando llegan al templo se encuentran con Simeón y Ana, Simeón un anciano y Ana también, que llevaban años aguardando, esperando que llegase el Mesías y que evidentemente se llenan de una profunda alegría. Bueno, hoy es Domingo de la Sagrada Familia, siempre el domingo posterior a la Navidad. Y creo que es una de las fiestas bueno, quizá litúrgicamente no es la más importante, pero es verdad que para la significación que hoy día tiene nuestra cultura, la familia, esta fiesta es muy importante. Hay varias entrevistas donde el cardenal Carlo Cafarra, que fue encargado por San Juan Pablo II de cuidar de las familias católicas, porque estuvo al frente del dicasterio sobre la familia, y la vida, o sea, el dicasterio del Vaticano es pues como el ministerio de la familia y la vida, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pues el cardenal Carlos Cafarra cuenta cómo él recibió una carta de la hermana Lucía de Fátima, donde la Virgen le había revelado a Lucía que la última guerra, batalla de Satanás contra la humanidad sería una batalla contra la familia. ¿Por qué el demonio pelea especialmente contra la familia? Pues muy sencillo, porque en la familia se ve una imagen de Dios. La imagen ahora mismo en nuestra cultura en la cual hay tal secularismo donde a Dios se le esconde, la imagen más potente de Dios es la familia. Y el demonio no puede ver absolutamente nada que le recuerde a Dios. Miren, cuando en el libro de Génesis se nos dice que Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, eh, la palabra hombre en hebreo es ish, la palabra mujer es isha, ish masculino, isha mujer femenino. Pero la palabra que se emplea en este versículo del Génesis, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, es la palabra Adamá, Adam, que viene de Adamá, tierra. Y Adán designa a ambos sexos, es decir, el hombre en cuanto hombre y el hombre en cuanto mujer. De tal forma que lo que realmente es imagen de Dios en el libro del Génesis es no el hombre singularmente o la mujer singularmente, sino la unión de hombre y mujer, la comunión entre ellos. San Juan Pablo definía a la familia como una comunión de vida y amor, y eso al demonio le recuerda profundamente a Dios, porque somos imagen y semejanza de Dios. ¿Lo veis? Entonces, esta guerra existe desde hace mucho tiempo precisamente por eso. ¿Cuál es el evangelio que se nos ofrece hoy? Pues ver a toda la Sagrada Familia junta en el Templo de Jerusalén. A lo largo del Evangelio de San Lucas es muy importante el Templo de Jerusalén, más que en otros evangelios que se menciona de refilón. Pero fíjense, San Lucas con su evangelio de la aparición del arcángel San Gabriel, Zacarías en el Templo de Jerusalén, y cierra el Evangelio con que después del Evangelio todos los apóstoles vuelven al templo alabando a Dios. Esto no es una casualidad, sino que marca una inclusión, dos grandes paréntesis al inicio y al final del Evangelio para subrayar una idea dominante. ¿Y cuál es esa idea? Miren, la infancia también termina, lo vemos aquí de San Lucas, subiendo al templo para presentar a Jesús. Entonces, ¿cuál es la idea dominante? En la vida de Jesús, lo que más cuenta para el evangelista de San Lucas es la unión de Jesús con su Padre. De allí la importancia central del templo. Y de las últimas palabras de Jesús en morir, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, que nos la recoge en el Evangelio de San Lucas. ¿Por qué? Porque toda la vida de Jesús es una ofrenda al Padre, pero digo que este episodio de la presentación del niño Jesús en el templo es de los peor tratados en todos los comentarios que jamás hemos leído, porque dice, es que bueno, suben al templo para redimir a Jesús. Es decir, existía una ley marcada en el libro del Éxodo, por lo cual todo primogénito pertenece al Señor, desde aquella famosa última placa sobre Egipto, ¿no? Que la muerte de los primogénitos, y entonces de alguna forma tú tienes que rescatar al primogénito. Venga, vale, falso. En el caso de Jesús, falso. ¿Por qué? Porque el sacrificio que están ofreciendo es un par de tórtola o dos pichones, que es lo que ofrecía la gente pobre, la Sagrada Familia. En este sentido, vemos que son pobres porque no tienen más, mientras que los más ricos ofrecen un sacrificio de un animal más grande.
Bueno, ofrecen ese sacrificio que es el estipulado para la purificación de una madre después de dar a luz. Es decir, realmente suben al templo y ofrecen ese sacrificio para purificar a María, pero no para redimir a Jesús. En el Evangelio de San Lucas, a Jesús no se le redime. Es más, el verbo que emplea, que es el verbo paristemi, es el verbo presentar a Jesús, que es el verbo que se utiliza para hablar de las funciones sacerdotales. O sea, la Virgen María y Jesús son conscientes, porque así aparece en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el profeta Zacarías, que su hijo es sacerdote, porque es un Mesías que no solo Mesías real de la línea de Judá, sino Mesías sacerdotal. El arcángel San Gabriel, cuando se le aparece a la Virgen, le dice que su hijo se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y enumera toda una serie de títulos mesiánicos, entre los cuales está, será santo. ¿Qué significa ser santo? Será consagrado al Señor. Y la Virgen María hace lo mismo que en el Antiguo Testamento hace Ana. Cuando Ana, que no puede tener niños y finalmente concibe a Samuel por gracia de Dios, pues presenta Paristemi, presenta a su hijo Samuel en el templo de Silo. ¿Y para qué lo presenta? Para que Samuel sea sacerdote en el templo de Silo. Entonces, de alguna forma Jesús es como Samuel, o mejor dicho, Samuel como Jesús, y es presentado como sacerdote en el templo. O sea, la Virgen María tiene conciencia de que su hijo no le pertenece, de que no puede apropiarse de los dones de Dios y se lo vuelve a ofrecer a Dios. Qué importante es esto en la vida de familia también. Y entonces Jesús es presentado en el templo como sacerdote. Además, este mismo verbo, lo he estado consultando esta mañana, es una pasada porque se encuentra en la carta a los hebreos, en la carta a los romanos, todo para hablar de las funciones sacerdotales. Es decir, Jesús ya queda en el templo como de alguna forma presentado a Dios para que pueda cumplir algún día su función sacerdotal. Vemos además entonces la centralidad en el templo de la Sagrada Familia, como también nosotros en la vida de familia la centralidad y la referencia absoluta tiene que ser Dios. Por otro lado, cumple las tradiciones del pueblo de Israel y significa que tú en tu familia has recibido una especie de patrimonio espiritual, mucho más que un patrimonio inmobiliario de dinero. Entonces, si estamos preocupados por la transmisión de nuestro patrimonio físico, ¿cómo no vamos a estar preocupados por la transmisión del patrimonio espiritual a nuestros familiares, a los niños? ¿No? Y en siguiente lugar, nos sorprende cómo nosotros pensamos a veces que la Sagrada Familia es la familia ideal, pues la nuestra no. Pues no, una familia que es perseguida, que son pobres, que una familia que si tú estás leyendo la historia de la Navidad no es para nada una historia edulcorada, maquillada, azucarada, no, contiene una persecución, contiene abandono. No encuentra una casa ni siquiera en Belén, el pueblo del cual es San José, lo cual tú imagínate para San José qué vergüenza delante de María, ni siquiera mi propia familia me quiere, me recibe. Es decir, es una historia, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. O sea, Navidad es una historia preciosa por cuanto tiene de amor de Dios, pero por lo que tiene de respuesta de los hombres, es una historia dramática. Es decir, una familia que tiene a Dios en el centro, al niño Jesús, para vivir dificultades constantes en una confianza absoluta a Dios. Y esta es la clave. Esta es la clave. Nos falta tanta confianza en Dios sabiendo que Él puede, que Él actúa, pues no nos podemos alargar más, ¿no? Pero tenemos este evangelio, disfrútenlo, saboréenlo. Simeón y Ana estaban aguardando el consuelo de Israel, es decir, la paráclesis, expresión del profeta Isaías. Pero ¿quién trae la paráclesis de Israel en el profeta Isaías? El siervo sufriente. Jesús comienza a redimir al mundo ya en este evangelio a través del sufrimiento. Entonces, querida familia, tu sufrimiento es una perla preciosa también que Dios les está regalando para redimir y salvar al mundo. Ofrecer el sufrimiento es un tesoro. Simeón recibe al niño, lo toma en brazos y dice que él está aguardando la paráclesis de Israel. Es el siervo sufriente de Isaías el que trae la paráclesis de Israel. Y Ana dice que aguardaba la liberación de Jerusalén, y la palabra liberación que es muy propia de las acciones sacerdotales. ¿Por qué? Más que liberación había que traducirlo como redención, la apolitrosis, algo que haría el Mesías sacerdotal. De nuevo, Jesús viene para consolar y para redimir. Si en tu familia hay problemas,
que Jesús te consuele y que también Él nos redime y nos saca de cualquier pozo. Así que familia, recibamos la bendición de Dios a través de este Evangelio y digamos todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.